Black Hollow no es un lugar que aparezca en los mapas turísticos. Es uno de esos pueblos que el tiempo parece haber olvidado, donde las calles están empedradas con historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Las casas, viejas y resistentes, se alinean como guardianes silenciosos, y las farolas proyectan sombras que se retuercen en la noche como si tuvieran vida propia. Pero lo que realmente define a este lugar son las vías del tren que atraviesan su corazón. Desde que llegué aquí, supe que había algo extraño en esas vías. No era solo el sonido de los trenes que pasaban a altas horas de la noche, ni el eco metálico que resonaba en el aire frío. Era algo más profundo, algo que no podía explicar. Los vecinos más viejos hablaban en susurros sobre el tren de medianoche, pero cada vez que intentaba preguntarles más, cambiaban de tema o se alejaban con una mirada de advertencia. Este es mi relato, la historia de cómo me adentré en un mundo que no pertenece a los vivos, y cómo me enfrenté a algo que desafía toda lógica. Si decides seguir leyendo, ten cuidado. Las vías del misterio no son un camino fácil, y una vez que comienzas el viaje, no hay vuelta atrás. Pero si te atreves a adentrarte en la oscuridad, tal vez encuentres respuestas que nunca buscaste, y tal vez, solo tal vez, puedas ayudar a aquellos que están atrapados en un viaje sin fin. Bienvenido a Black Hollow, bienvenido a las vías del misterio. Vivo en una pequeña ciudad llamada Black Hollow, un lugar que parece detenido en el tiempo. Las calles están llenas de edificios antiguos y farolas que parpadean como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Mi casa está justo al lado de las vías del tren, y aunque al principio pensé que el sonido de los trenes pasando sería molesto, me acostumbré. Pero hay algo que no puedo acostumbrarme, el tren que pasa algunas noches, un tren que no debería existir. La primera vez que lo vi fue una noche de luna llena. Estaba en mi habitación, leyendo un libro, cuando escuché el sonido de un tren acercándose. No le di mucha importancia al principio, pero algo en el sonido me hizo levantar la vista. El ruido era diferente, más pesado, más lúgubre. Me asomé por la ventana y lo vi, un tren negro como la noche, con vagones que parecían sacados de una pesadilla. Las ventanas de los vagones estaban iluminadas, pero la luz era tenue, como si estuviera filtrándose a través de una niebla espesa. Lo más aterrador eran las figuras dentro de los vagones. No podía ver sus caras, pero sentí que me observaban. Eran sombras, siluetas que se movían lentamente, como si estuvieran atrapadas en un eterno viaje. El tren pasó frente a mi casa y desapareció en la oscuridad, dejando un silencio que era casi tan aterrador como el propio tren. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, le pregunté a algunos vecinos si habían visto u oído algo, pero todos me miraron como si estuviera loco. Decidí investigar por mi cuenta. En la biblioteca local, encontré un viejo periódico que hablaba de un accidente ferroviario ocurrido hace décadas. Un tren había descarrilado justo en ese sector, y no hubo sobrevivientes. Las fotos del accidente eran espeluznantes, vagones destrozados, cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Me estremecí al pensar que tal vez las figuras que vi en el tren espectral eran los espíritus de aquellos que murieron en el accidente. Decidí profundizar en la historia del accidente. En el archivo municipal, encontré más detalles. El tren había estado lleno de pasajeros, todos viajando hacia la ciudad vecina. El conductor había perdido el control en una curva cerrada, y el tren se había salido de las vías, cayendo en un barranco. No hubo sobrevivientes. Lo más extraño era que, según los informes, el tren había desaparecido después del accidente. Nunca se encontraron los restos. Esa noche, el tren espectral volvió a pasar. Esta vez, estaba preparado. Tomé mi cámara y salí al patio trasero, esperando capturar alguna evidencia. Cuando el tren apareció, sentí un frío que me heló hasta los huesos. Las figuras en los vagones parecían más definidas esta vez, como si estuvieran conscientes de mi presencia. Tomé varias fotos, pero cuando revisé la cámara al día siguiente, todas las imágenes estaban borrosas, como si algo hubiera interferido con la lente. Empecé a tener pesadillas.
Soñaba que estaba en el tren, rodeado de esas figuras sombrías. Me miraban con ojos vacíos, como si quisieran decirme algo, pero no podía escucharlos. Me despertaba sudando, con el sonido del tren resonando en mis oídos. Una noche, decidí seguir al tren. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Me puse un abrigo grueso y salí a las vías. El aire estaba frío y pesado, como si la noche misma estuviera viva. Esperé en la oscuridad, escuchando el sonido del tren acercándose. Cuando apareció, me subí al último vagón. El interior del tren era aún más aterrador que el exterior. Los asientos estaban vacíos, pero sentía que no estaba solo. Las paredes parecían respirar, y el aire olía a humo y descomposición. Caminé por el pasillo, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de algo que no quería encontrar. En la cabina del conductor vi a una figura. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos brillaban con una luz tenue. Me miró y sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. «Bienvenido a bordo», dijo, con una voz que parecía venir de muy lejos. «Este tren no tiene fin». Intenté retroceder, pero las puertas se cerraron detrás de mí. El conductor comenzó a reír, un sonido que resonaba en mi cabeza como un eco. «Nadie escapa», dijo. «Nadie». Atrapado en el tren, decidí explorar los otros vagones. Cada uno estaba lleno de figuras sombrías, pero una en particular me llamó la atención. Era una mujer, sentada sola en un rincón. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sentí que me observaba. Me acerqué a ella, sintiendo una extraña calma en su presencia. «¿Quién eres?», le pregunté. Ella levantó la mano y señaló hacia la ventana. Afuera, vi imágenes que parecían salidas de un sueño. Paisajes distorsionados, cielos rojos, y figuras que se movían en la oscuridad. «Este es el lugar entre los mundos», dijo ella, con una voz suave pero llena de tristeza. «El tren nos lleva a través de él, pero nunca llegamos a nuestro destino». Le pregunté si había una manera de escapar. Ella sacudió la cabeza. «Una vez que subes, no puedes bajar, pero tal vez puedas encontrar una manera de ayudar a los demás. Ellos están atrapados aquí, como yo». Sentí una oleada de determinación. Si no podía escapar, al menos intentaría ayudar a estos espíritus a encontrar la paz. Pero no sabía por dónde empezar. Pasé lo que parecieron horas en el tren, hablando con los espíritus y tratando de entender su dolor. Cada uno tenía una historia, un trauma que los mantenía atrapados en este lugar. El conductor, sin embargo, parecía disfrutar de su sufrimiento. Era como si se alimentara de su desesperación. Finalmente, decidí enfrentarlo. Regresé a la cabina, donde él seguía riendo sin control. «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «¿Por qué los atormentas?». El conductor dejó de reír y me miró con ojos llenos de odio. «Porque es mi destino», dijo. «Yo también estoy atrapado aquí, condenado a conducir este tren por la eternidad. Pero si puedo hacer que otros sufran, al menos no estoy solo». En ese momento, entendí que el conductor era tan prisionero como los demás. Tal vez, si podía liberar a los espíritus, también podría liberarlo a él. Con esa idea en mente, comencé a hablar con los pasajeros, ayudándolos a recordar sus vidas y a encontrar un sentido de cierre. Uno por uno, los espíritus comenzaron a desaparecer, sus rostros iluminados por una paz que no habían conocido en décadas. Finalmente, solo quedé yo y el conductor. «Es tu turno», le dije. «Deja ir tu odio. Encuentra la paz». El conductor me miró, y por un momento, vi algo de humanidad en sus ojos. Luego, con un suspiro, desapareció. El tren se detuvo, y las puertas se abrieron. Salí, sintiendo un alivio que no podía describir. Desde entonces, el tren espectral no ha vuelto a pasar. Pero a veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar el sonido de un tren en la distancia, y sé que, en algún lugar, el viaje continúa. Han pasado varios meses desde aquella noche en la que me subí al tren espectral y enfrenté al conductor. La vida en Black Hollow ha vuelto a la normalidad,
o al menos a lo que nosotros consideramos normal en este pueblo sombrío. Las noches son más tranquilas ahora, y el sonido de los trenes que pasan ya no me despierta con ese escalofrío que solía recorrer mi espalda. Pero hay algo que no puedo dejar atrás, el eco de aquel viaje. A veces, cuando estoy sentado en mi sala, leyendo o simplemente mirando por la ventana, siento que algo me observa. No es una presencia amenazante, pero está ahí, como un susurro en el viento. Me pregunto si son los espíritus que ayudé a liberar, agradeciéndome en silencio, o si es el conductor, aún vagando en algún lugar entre los mundos, buscando su propia redención. Una noche, mientras caminaba por las vías, algo llamó mi atención. En el lugar exacto donde el tren espectral solía aparecer, encontré un objeto pequeño y brillante en el suelo. Era un reloj de bolsillo antiguo, oxidado pero todavía funcionando. Lo recogí y lo abrí. En el interior, había una inscripción desgastada que decía: para el conductor, con gratitud eterna. No sé cómo llegó allí, pero algo me dice que no fue una coincidencia. Desde entonces, he empezado a investigar más sobre la historia de Black Hollow y los accidentes que han ocurrido aquí a lo largo de los años. Parece que este pueblo tiene más secretos de los que imaginaba, y tal vez, solo tal vez, hay otros trenes espectrales, otros espíritus atrapados que necesitan ayuda. No sé si estoy listo para otro viaje como el que viví, pero algo dentro de mí sabe que no puedo ignorar estas señales. El tren espectral puede haber desaparecido, pero su eco sigue resonando en mi vida. Y aunque no sé lo que el futuro me depara, estoy seguro de una cosa: nunca volveré a ver las vías del tren de la misma manera. Para mí, ya no son solo un camino de hierro y madera, son un portal a un mundo que la mayoría de la gente no puede ver, un mundo lleno de historias que esperan ser contadas y almas que esperan ser liberadas. Así que, si alguna vez te encuentras en Black Hollow y escuchas el sonido de un tren en la distancia, no lo ignores. Podría ser el eco de algo mucho más profundo, algo que te invita a un viaje que cambiará tu vida para siempre. Y si decides subirte, recuerda, no estás solo. Hay otros que han estado allí antes, y otros que vendrán después. El viaje nunca termina, solo cambia de forma. Y así, con el reloj del conductor en mi bolsillo y el eco del tren en mi mente, sigo adelante, sabiendo que, en algún lugar, el viaje continúa.